Yo, gracias. Ay, muchas gracias. Compañeros, muy buenas noches. Habla Raúl, un codependiente en recuperación. Agradezco la tribuna, agradezco el compartimiento, agradezco a todos ustedes la invitación que me dieron hoy para hablar de un tema. Pues es un tema delicado, es un tema profundo que pues a mí me ha ayudado bastante el poder comprender, querer tener siempre la razón o vivir en paz. Y pues vivir en paz y tener o querer tener siempre la razón, pues ha sido un conflicto mío. Como vengo dependiente, pues claro que siempre he querido tener la razón, siempre, siempre, siempre. Y que lo importante es que vamos a ir, yo fui descubriendo poco a poco qué era lo que, de dónde nacía y qué era lo que yo iba necesitando hacer, pues para tener esa, esa conciencia, porque cuando yo llego a Coda, pues yo no tenía conciencia, yo iba, como dicen, bien bruto, o sea, iba yo totalmente con lo que me habían enseñado, con lo que yo había aprendido dentro desde mi niñez, mi adolescencia, mi juventud. Entonces, pues dentro de este entorno en el que yo vivía, pues yo estaba acostumbrado a tener siempre, siempre la razón. Pues también por mi historial, ¿no? Vengo de una familia disfuncional en la que por azares del destino me toca a mí quedarme en una posición pues privilegiada, muy privilegiada en la que podía yo tomar decisiones para el norte, para el sur, para el este y para el oeste. O sea, las decisiones que yo tomaba pues eran libres para mí. Pues claro que esto fue incrementando ese gran poder que nos da el tener una posición privilegiada dentro de una familia. Y claro que con el tiempo pues me ayudó, sí, sí me ayudó para salir adelante en el momento en el que yo estaba. Pero como fue pasando el tiempo, pues me fui dando cuenta que ya había un poco de conflictos con uno, con otro, con los demás. Esto es un poco de lo que yo les puedo ahorita compartir, pero a mí me gustaría decirles que vamos a empezar a hablar desde el primer paso. Desde el primer paso que nosotros tenemos cuatro instintos. ¿Por qué dice que tenemos cuatro instintos y son naturales y son nuestros? Creo que ustedes ya los conocen, la vez pasada ya habíamos hablado de ellos. ¿Alguien podría repetirme cuáles son esos cuatro instintos? ¿Alguien que nos quiera apoyar para que se haga interesante este compartimiento? ¿O quieren que se los recuerde? ¿No? ¿No hay ningún voluntario? Yo. ¿Sí me escuchas? Sí, sí te escuchamos, Compártelos. sí te Sí. escuchamos. Ah, Yo, bueno. el instinto sexual, el material, el social y ya se me olvidó el otro. Emocional. Emocional. El emocional. Entonces, desde estos cuatro instintos vamos a trabajar hoy con cuál instinto. Vamos a trabajar con el instinto emocional. ¿Por qué es el emocional? Pues porque vamos a empezar a hablar desde lo que siento y de la emoción que me genera. Cuando yo empiezo a hablar desde mis emociones, desde el instinto emocional, pues voy a hablar de lo que yo siento cuando tengo la razón y de lo que yo siento cuando no me dan la razón. Entonces, si yo siento satisfacción y si yo siento poder y si yo siento alegre, necesidad de estar por encima del otro, pues me voy a sentir muy bien. Por eso digo que vamos a hablar desde el instinto emocional. Y estos cuatro instintos, pues, son importantes que los conozcamos para saber por qué yo me comporto hoy así o por qué hoy yo tengo esa necesidad, ¿sí? De querer tener la razón y no querer tener la paz. O sea, vivir sino vivir con la felicidad. Y esto pues me lleva a que entonces, trabajando el instinto emocional, si mi instinto emocional, pues van a estar afectados también mi instinto material, mi instinto sexual y también va a estar afectado mi instinto sexual. Entonces, desde ahí viene entonces cuando yo empiezo a trabajarlo, me doy cuenta que mi instinto emocional me llevaba a estar pensando siempre en mis defectos de carácter. ¿Por qué? Porque dice que el instinto emocional habla de esta parte, donde dice que querer tener la razón o ser feliz, qué es lo que yo quiero en la vida. Y dice así una frasecita muy sencilla y muy clara, dice que querer tener la razón me invita a reflexionar sobre el ego y la paz interior. Dice, a veces intentamos entender la razón para demostrar que sabemos que el otro está equivocado o que nuestra visión es la correcta. Esto es querer tener la razón. Dice, pero este esfuerzo
muchas veces, muchas veces perdemos la calma, el amor y la conexión emocional con el otro. Entonces, querer tener la razón, pues va a hablar de qué, del ego. Entonces, aquí ya nos habla claramente de qué defecto de carácter es el que va a estar involucrado en mi codependencia. Entonces, aquí vamos a hablar del el ego, un ego muy engrandecido, muy crecido por todo mi historial de vida. Entonces, y el ego sus mejores aliados van a ser todos mis defectos de carácter con los que él se va a adherir. ¿Para qué? Pues para poder yo seguir manejando esta manera de vivir, de querer tener siempre la razón. Entonces, cuando hablamos de querer tener la razón, voy a hablar de mi ego, ¿no? Dice, ¿por qué dice que del ego? Dice, porque tener la razón suele dar satisfacción. Entonces el ego me dice, tú tienes que tener, el ego va gobernando mi vida y me dice, tú vas a tener siempre la razón porque me va a dar esa satisfacción momentánea. Mientras que elegir ser feliz implica priorizar la paz, la armonía y el bienestar. Pero como estoy acostumbrado a tener siempre la razón, pues difícilmente voy a voltear mis ojos hacia el otro extremo, a donde está la paz, la armonía y el bienestar. Entonces ya aclarando un poquito esto de qué es tener la razón y qué es ser feliz, pues uno habla de un ego muy engrandecido y el otro habla de empezar a crear conciencia de qué es lo que quiero en la vida. Si quiero la paz, quiero la armonía o quiero el bienestar. Claro que esto no significa que a veces tenga yo que ceder o que tenga que siempre tener que callar lo que yo pienso, sino que aprenda a elegir hoy mis propias batallas. ¿Por qué me invita hoy a poder elegir mis propias batallas? Porque por muchos años, muchos años, estoy hablando de 40 años, pues no sabía yo elegir mis batallas. Siempre entraba en conflictos, siempre entraba en discusiones, siempre quería estar por encima de los demás, siempre quería tener la razón, buscar un lugar, poder. Se apagó tu micro. Raúl, no te escuchamos. ¿Ya está ahí? ¿Ya me oyes? Sí, ahí Lore, ya ya. te escuchamos, sí. Entonces, no sé por qué se me movió, pero ya te volví a conectar. Sí, entonces les hablaba yo que hablamos de un ego muy engrandecido por el tiempo, un ego aprendido también el tiempo en el que yo estuve viviendo. Fue una herramienta muy buena, porque gracias a esa herramienta yo pude integrarme en ese momento, en las circunstancias en las que yo estaba viviendo. ¿Ahí me quedé o me quedé más atrás, Lore? Ahí, Ahí me quedé. sí. Sí, ahí me quedé. Bueno, entonces dice más adelante que entonces hoy, ¿qué es lo que quiero? Tener la razón es una victoria del ego y ser feliz es una victoria del alma. ¿Qué es lo que quiero hoy? Pues hoy lo único que quiero es vivir en paz, tener la tranquilidad. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que quiero tener la tranquilidad? Porque un ego desbordado me lleva a que yo siempre esté viviendo a través de todos mis defectos de carácter. El primer paso dice que uno de mis peores defectos de carácter que es la impotencia, es la rebeldía, es la incapacidad
es la sensibilidad. Entonces, como soy una persona muy sensible, cualquier cosa que yo pueda compartirles, cualquier cosa que yo quiera manejar en mi vida diaria, pues me va a pegar siempre en mi ego y entonces voy a querer siempre tener la razón. Por eso para mí es muy importante hoy en día de estar al pendiente de mis defectos de carácter. ¿Por qué? Porque son los con los que estoy viviendo y son con los que me hacen llegar, me hacen elevar este ego y me hacen querer tener siempre la razón. Sí, entonces, esto es un poco de lo que habla de lo que es el ego. Dice, les voy a compartir otro poquito de lo que estuve buscando sobre mi persona y estuve haciendo algunos escritos sobre lo que yo he vivido y cómo lo fui descubriendo. Dice, sí, dice, sí es muy parecido porque el equilibrio no está tan... ¡Mande! Oye, permíteme tanto. Oye, 50. Ya, perdón. Ya, es que me... Y entonces, dice que la parte de la... de mi ego está compuesto así. Dice, es muy parecido porque el equilibrio no está tanto en hablar o callar, sino desde dónde lo hago. ¿Sí? Entonces aquí voy a ver por qué quiero tener la razón y desde dónde lo voy a hacer. Dice, cuando doy mi opinión con calma, sin querer imponerla, lo hago desde el respeto y desde el amor. Entonces voy a generar armonía. Pero si te das si te das con la intención de tener la razón, puedes crear distancia. Entonces, cuando yo quiero tener la razón, entonces, y si lo hago desde allí, voy a empezar a crear distancia, voy a empezar a crear conflicto, voy a empezar a crear algunas polémicas con la gente con la que yo me voy a rodear. Dice, y cuando decides no dar la opinión, también puedes venir de dos lugares. Porque también dentro de este comportamiento mío, muchas de las veces yo me quedaba callado, no quería yo dar ninguna opinión. Entonces estuve investigando y descubrí que cuando yo decidía no dar mi opinión, podía venir desde la paz cuando elegía guardar un silencio, porque no vale la pena discutir o porque el momento no era el adecuado. Muchas de las cosas siempre me pasó a mí así. Sí, no daba mi opinión porque precisamente me pasaba eso. No quería yo discutir porque yo era muy fácil, muy sensible, entonces yo entraba constantemente en la discusión. Con el tiempo me fui dando cuenta que siempre lo único que se estaba lastimando era mi ego. Poco a poco lo fui entendiendo, el que dominaba mi vida era el ego. O también descubrí otra cosa, que desde el miedo o desde la resignación, cuando callas para no generar conflicto, pero te quedas con algo atorado. Me quedaba siempre con algo atorado cuando no daba una opinión. Y sí era cierto, a veces me quedaba y me guardaba mis opiniones por, por miedo. Y también entraba la resignación. Ay, la resignación. Bueno, pues ya ni modo que se hagan las cosas así como tú lo dices o como ustedes lo dicen. Entonces también, pues me generaba conflicto, me generaba ese instinto emocional. Sentía enojo, sentía conflicto, sentía rabia. Eso era lo que sentía y entonces me llevaba a la emoción, a una emoción de tristeza, una emoción de incomprensión conmigo mismo, una emoción de miedo. ¿Por qué no lo dije? ¿Por qué no lo expresé? Y entonces, pues, pude ir descubriendo poco a poco cómo mi instinto emocional me llevaba también a mis defectos de carácter, ¿no? Este instinto emocional me llevaba poco a poco a irlos descubriendo, lo que sentía, qué siento y qué emoción se me despertaba. Y desde allí yo empezaba a vivir. Pero poco a poco fui descubriendo qué era lo que tenía que ir haciendo. Fui descubriendo que entonces, pues, la clave para mí fue descubrir que vivía yo en una inconsciencia y poco a poco fui descubriendo que también
tenía yo que ir creando una conciencia. ¿Por qué crear una conciencia? Para hacerme responsable de mí, de mi persona. Porque yo no era responsable de mi persona, sí, de mí. Y entonces ahí descubrí que tenía yo que crear conciencia. Y al ir descubriendo que esta era una herramienta poderosa para mí y ir creando la conciencia, pues me descubrí también dos cosas muy buenas. Dice, una de ellas fue que estoy hablando para construir o para ganar. ¿Y desde dónde estaba yo hablando? O estoy callando por amor o estoy callando por miedo. Ahí fue cuando empecé a tener un poquito de conciencia y dije, entonces esto lo estoy haciendo, no lo hago no lo hago con esta conciencia, lo estoy haciendo porque necesito tener estas ganancias. Y ahí empezaron a entrar mis ganancias, lo que yo iba obteniendo a través de las ganancias, de mi comportamiento de querer tener la razón. Pero con el tiempo también me di cuenta que entonces la responsabilidad que tenía que ser mía, porque yo siempre se la dejaba a los demás. Y cuando dejaba mi responsabilidad a los demás, había veces que no me gustaba. Y cuando no me gustaban, pues era un conflicto para conmigo. Porque entonces ya es cuando yo ya quería opinar, cuando yo ya quería decir, cuando yo ya quería dar mi punto de vista. Pero pues fue liberador poder con el tiempo decir qué era lo que yo necesitaba hacer. Y encontré algo pues muy bueno en la vida, ¿no? Dice, sobre todo en el plano emocional, ¿quién necesita tener la última palabra? Muchas veces buscaba sentirme segura, escuchada y validada. O sea, muchas veces de esta parte de la que yo hoy le estoy hablando, y dentro del plano emocional, yo buscaba eso. Quería sentirme seguro, quería sentirme escuchado y quería sentirme validado. ¿Por qué? Pues porque toda mi vida nunca fui ni validado ni escuchado y pues menos me sentía seguro. Era como buen codependiente, pues siempre se manejaba en mí la inseguridad, miedo, el temor y sentirme escuchado, pues no, ¿verdad? Todavía en aquel tiempo no era, no es, no nos dejaban o no me dejaban a mí ser escuchado y menos validada. Ahí siempre andaba yo buscando la validez, ser validado por los demás, pero con el tiempo fui encontrando esto. Luego dice, puede que no sea una cuestión de orgullo, sino de miedo, miedo a no ser tomada en cuenta. Claro que sí. Miedo a sentirme ignorada o perder el control de la situación. Todo esto lo fui descubriendo con el paso de los años cuando llegó a COD. Me fui dando cuenta que mi plano emocional, mi instinto emocional estaba muy dañado. Y estaba tan dañado pues que me sentía así me sentía. Iba yo sintiendo esto, ¿no? Y poco a poco con el tiempo y con la lectura de los 12 pasos, el estudio de ellos, fui encontrando las herramientas y fui encontrando todos los defectos de carácter que no me permitían tener esta libertad de la que habla el ser feliz ni encontrar la paz. Y entonces poco a poco fui descubriendo otro de los aspectos. Dice, y del otro lado, ¿quién escucha? Dice, tú en este caso puedes sentirse anulado, cansado o sin espacio. Fui descubriendo más cosas que también cuando no era escuchado me sentía anulado, cansado y sin espacio. No tenía un lugar. Que el codependiente siempre anda haciendo eso. Yo como buen codependiente siempre ando buscando un lugar, un espacio, integrarme. Pero como no me sé integrar porque tengo mis emociones pues bien dañadas, entonces me cuesta mucho trabajo integrarme, me cuesta mucho trabajo validarme porque pues, siempre me sentí anulado. Sí, así sí lo que tú digas, ahí después lo vemos. Entonces estos defectos y estos sentimientos, los defectos que yo iba descubriendo, me iban llevando a estos sentimientos, a este sentimiento de anulación, de cansancio y sin un espacio. Y luego ya ya cuando después de que ya llegó un momento en el que yo me caso, esto se vuelve así como lo que yo había vivido antes, pues ya cuando tengo mi pareja, pues empezaron a venir otro tipo de situaciones, ¿no? Y estas situaciones se vieron pues muy involucradas porque no encontraba la manera de poderme comunicar con mi esposa.
porque pues ahora sí que cada quien venía con su manera de vivir y con lo que había aprendido en cada uno de los lugares. Entonces, cuando esto se vuelve cotidiano, y se vuelve costumbre, se genera una dinámica desigual. Yo hablaba para cerrar y el otro hablaba, y el otro se adaptaba para no discutir. A ese punto llegábamos, ¿no? Este diálogo que se tenía con la pareja, pues era así de extraño. Uno hablaba para cerrar los conflictos o para cerrar la conversación, y el otro mejor se quedaba o se adaptaba para no discutir. Y eso también pues, me generaba emociones, en más y más emociones. Porque no, si yo daba, no recibía, y si ella también daba, yo no daba. No daba la respuesta a los problemas. Y de ahí también fui descubriendo otra cosa, que ahí no hay diálogos, sino monólogos. Muchas veces sí me encontré así, haciendo mis monólogos, porque la otra persona estaba callada, no respondía o no responde, o la persona o mi pareja estaba hable, y yo siempre callado. Muchas de las veces me decía, es que tú no dices nada, no hablas, no compartes, no sé si estás a gusto, estás enojado, ¿qué tienes? Entonces, dentro de la comunicación, pues el instinto social, pues ahí sí tuve muchos problemas. Y esto se debía a esta situación, querer tener siempre la razón y no tener paz. Dice, en buscar quién tiene la razón, dice, aquí habla de lo que estoy ahorita comentando, dice, lo que ayuda en estos casos es cambiar el enfoque. No buscar quién tiene la razón, sino cómo puedo o cómo me puedo entender mejor con la pareja. Es interesante descubrir que entonces la comunicación que yo llevaba con la pareja siempre era querer imponer mis ideas, la imposición, el control de lo que yo pensaba y de lo que yo quería que se hiciera. Y entonces yo quería imponer mis ideas. Pocas veces pude entender esta parte que dice, o cómo podía yo mejorar la comunicación con él. Fue después casi como de 10 años de que yo entré a CODA, que pude entender esta parte. Y todavía a veces de vez en cuando hay ciertas fricciones, porque la codependencia pues es para toda la vida y no se me va a quitar tan fácilmente. Pero sí encontré ahí que los diálogos se volvían monólogos. Yo o me quedaba callado y permitía que ella hablara y no había respuesta, o yo hablaba y de aquel lado también no había respuesta. Sí se dio muchos años. Para poder descubrir todo esto me encontré algo muy importante que dice, no quiero discutir, quiero entenderte. Te escucho, pero también necesito que tú me escuches, cómo me siento. Y pude abrir un espacio de equilibrio. Cuando yo logro tener esta comunicación así, con esta conciencia, con esta conciencia con la compañera, con esta conciencia conmigo mismo, pude empezar a abrir los espacios con ella, los espacios conmigo mismo. La comunicación conmigo pues siempre era enferma, ¿no? Siempre a través de los pensamientos negativos, a través de la frustración, a través del dolor, a través del control. Esa comunicación que yo tenía conmigo mismo se dio muchos años así. Entonces, siempre también con el no poder, es que no puedo, es que no sé. Y esto pues me llevó a mí mismo a decirme, es que yo sí tengo la razón de cómo pienso así, porque yo siempre he sido así, así aprendí a vivir. Entonces, si este diálogo conmigo mismo era de esta manera, queriéndome también yo imponer mis razones, imagínense cómo era la relación con la pareja o con los demás allá afuera. Pues yo creo que era igual de tóxica, ¿no? Era igual a donde yo quería imponer mis ideas, donde yo quería imponer las situaciones, y esto pues claro que nos llevaba a tener siempre conflictos con mi instinto social. Entonces, el querer tener siempre la razón me llevó, a muchos problemas. Esto me lleva, claro que más adelante al plano del crecimiento personal. Aquí tuve que aprender a tener dos herramientas que nos da el grupo. Este tema me llevaba y me invitaba a trabajar mi serenidad y los límites amorosos.
¿Por qué digo que mi serenidad? Porque cada vez que yo entraba en mis emociones, cada vez que mi instinto emocional estaba desconectado, pues no estaba yo sereno. Me llevaba, me llevaba a la ingobernabilidad, me llevaba a estar en situaciones siempre conflictivas con los demás, porque no había serenidad. Y si no hay serenidad, pues no hay modo, no tenía yo pensamiento claro, no tenía las herramientas necesarias para poder trabajar el defecto de carácter, ¿verdad? O esta emoción que estaba yo viviendo. Dice, este tipo de situaciones te invita a trabajar tu serenidad y tus límites amorosos. No se trataba de competir por quién gana la conversación, sino de mantener tu paz sin desconectarte de ti mismo. Eso era lo que me pasaba. Me desconectaba de mí mismo. Cuando yo me desconectaba de mí mismo, pues perdía la paz, perdía la serenidad. ¿Por qué los perdía? Pues porque mi ego estaba siendo lastimado. Este ego que se afianzaba a todos mis defectos de carácter, los más comunes del primer paso, que son como 8, mi orgullo, mi incapacidad y mi debilidad, mi rebeldía, siempre a estar en conflicto con los demás. Esto me llevaba a perder la serenidad. Entonces, tenía yo que trabajar esa serenidad y esos límites amorosos conmigo mismo primero, porque los límites son para mí, porque no, yo no le puedo poner límites a los demás, pero sí me puedo poner límites a mí mismo con la manera de pensar, con la manera de actuar y con la manera de ser, con la manera de cómo yo vivía, cómo veía yo la vida y cómo la sigo viendo, ¿no? Entonces esos límites son para mí. También fui descubriendo que no necesitaba la última palabra para sentirme en paz, pero tampoco tenía que quedarme callado si necesitaba expresar algo importante. Esto también fue fundamental para mí porque siempre yo en mis defectos de carácter siempre me quedaba callado. No hablaba yo ni expresaba ese sentimiento, eso que yo sentía, esa emoción que me despertaba, mi instinto emocional, ya descoyuntado. Prefería callarme y manifestarlo y trabajarlo y tragármelo que poder expresarlo. Con el temor a que se fuera a enojar, con el temor a que se fuera a romper la relación, ¿sí? O con el temor de sentir que no, mi opinión no tenía ninguna connotación dentro de la conversación o dentro de lo que se estaba viviendo. Entonces, sí, sí fui encontrando todos estos defectos de carácter en mí. Y poco a poco, fui encontrando todavía, pues, más situaciones. Dice, en la codependencia el conflicto no se vive como diferencia, sino como amenaza. Fue cuando yo me empecé a meter a la codependencia y dije, vamos a ver cómo vive el codependiente. Dice, una persona codependiente suele sentir que si hay desacuerdo, hay peligro. No sé si ustedes lo han vivido, pero yo como codependiente pude sentir siempre que cualquier desacuerdo iba a haber peligro, o ya sea de rechazo, de abandono o de distancia emocional. Ándale, dentro de la codependencia. Dice, por eso muchas veces fui cediendo, callé, evité discusiones, aunque por dentro sentía enojo, tristeza. No sé si ustedes lo han vivido, pero dentro de mi historia así lo manejé yo. Eso era lo que yo sentía. Sentía enojo y sentía tristeza. Era un pensamiento inconsciente. Prefiero perder mi voz a perder la relación. Hasta ahí me llevaba la inconsciencia, este pensamiento inconsciente, que yo prefería perder mi voz a perder la relación, a perder todo vínculo con los demás. Entonces dejé de compartir. Ese es uno de los puntos, pero hay otro punto también muy importante. Tener la razón también puede ser un reflejo de inseguridad. Dice, en algunos momentos la necesidad de tener la última palabra o demostrar que uno tiene la razón también nace de la codependencia, pero desde otro extremo. Son dos extremos. Si tengo la razón, tengo el control. Aquí ya hablo de otro de mis defectos. Control. ¿A quién no le gusta controlar? A los codependientes eso no se nos da, ¿verdad? Creo que por allá no se da. De este lado de acá, por Tepalcate, se da mucho eso. Esperemos que por allá no se dé.
pero desde otro extremo. Y la otra es una forma de protegerse del dolor, pero al final termina alejando a otras personas. Fíjate nada más a dónde me lleva. Me lleva a protegerme del dolor como buen codependiente, pero al final termino alejándome de las personas. De- cuando yo llegué, sí, yo llegué al grupo de codependientes y siempre me sentaba hasta atrás, me alejaba de los compañeros, me sentaba hasta atrás y me hacía chiquito. Soy una persona alta, mido casi unos 78, entonces pues, siempre se me ve la cabeza. Entonces, para que no me vieran, me sentaba hacia adelante, para que no se me viera la cabeza. ¿Por qué? Pues por esta parte, ¿no? Donde dice que terminaba alejándome de las personas. Y también cuando iba yo a alguna reunión, llegaba a la reunión, me presentaba y asistía y estaba un ratito, pero después me iba y me sentaba hasta la última banca del salón para sentarme en la mesa más vacía. Ahí me sentaba, no me gustaba, no me gustaba estar compartiendo con los demás. Entonces, pues sí me fui dando cuenta de muchas situaciones. Pero también pude descubrir muchas cosas. Dice, lo sano es moverse del control a la sumisión hacia el equilibrio. Cuando comencé a sanar la codependencia, aprendí que no necesitaba controlar ni callar para tener la paz. Entonces aprendí a decir muchas cosas. Entonces ahí fue cuando descubrí que tenía yo que empezar a buscar más herramientas. Y descubrí muchas. Una de ellas, y la más, yo creo que fue una de las mejores, fue que yo tenía el derecho a expresar lo que yo sentía. Eso para mí fue fabuloso. Poder tener ese valor de expresar lo que siento, de expresar lo que vivo, de expresar lo que pienso. No tenía yo ese valor. Claro que eso también es recíproco, así como yo tengo ese derecho, pues también las demás tenían ese derecho. Pero yo dentro de mi enfermedad, yo pensaba que los demás no tenían derecho a expresarse, ni a expresar lo que ellos también sentían. Yo creí que nada más yo tenía el derecho, ellos no. Y esto me llegaba entonces a las discusiones, porque yo tenía la razón. Los demás no tienen la razón. Que tienes que someter a esto que yo te estoy compartiendo. Y cuando descubro esta herramienta poderosa, dije, no, pues sí, todo mundo tiene derecho a expresar lo que siente y a expresar una opinión más. Nadie puede cortar el derecho a los demás. Yo como buen codependiente. De ahí descubrí otra. Podemos pensar distinto y seguir amándonos. O sea, lo que les compartí hace rato, que así como yo tenía el derecho de pensar, también otra persona también tenía el derecho de pensar y decir, y de decir lo que ella sentía, porque también tiene ese derecho. Pero yo como forma codependiente, yo decía que no. Yo decía, ustedes no tienen derecho más que a someterse a lo que yo diga. Control, control, para no poder, para no dejarlos crecer un poquito y seguir teniendo yo ese poder que me dio el tiempo y la vida con la que yo fui creciendo. Dice, esa es la voz del amor propio y equilibrado, ¿sí? Cuando podemos expresar, los dos podemos pensar distinto y podemos estar juntos. Puse un límite a mi manera de pensar, le puse un límite a mis pensamientos, le puse un límite a la razón y empecé a darle vida a la paz, a la tranquilidad, al sano juicio, a la serenidad. Me gustó mucho esa parte cuando yo la descubrí. Y en la comunicación con mi pareja, pues también, desde la codependencia. Las conversaciones solían tener fondo de miedo, no sé ustedes, pero híjole, qué difícil era comunicarme, ¿no? Sobre todo cuando se empieza a levantar la voz, ¿no? Se empieza a entrar en calor, en el calor corporal de que yo quiero imponerme y la otra persona pues está defendiéndose, ¿no? Nada más, ni siquiera quiere imponer, nada más está defendiendo de la manera en que yo con mi enfermedad de la codependencia pues
quería siempre tener la razón. Y tenía el miedo de no ser, pues miedo de que no, mis situaciones no se dieran como yo quería, dice. Si no cedo, se va a enojar. Esa era la otra, la, la compartía. Entonces yo tenía muchas veces que, pues, ceder. Así como me quería imponer también, muchas veces yo tenía que ceder. Y la otra, si no me da la razón, no me siento lo suficiente. Híjole, qué difícil era esa parte. Si no me da la razón, no me siento suficiente. Entonces, por eso era era el miedo a que yo sentía, muy en el fondo. Sanar implica transformar ese miedo en presencia. ¿Cómo se manifestó la presencia en mí? Pues que tuve el valor de decir mi verdad con respeto y pude escuchar sin perder. Qué bonito, dos herramientas muy importantes. Decir la verdad con respeto y poder escuchar sin perder. Cuando yo llegué al grupo, lo primero que me dijeron, por favor, siéntate. Porque yo llegué preguntando quién era el que me podía orientar acerca de la codependencia y quería yo que me dieran respuestas en una hora. En esa hora yo quería que me dieran una respuesta concreta de cómo podía yo decirle a mi esposa que estaba equivocada. Imagínense, de ese tamaño yo llegué a codependencia. Y quería en ese momento, en esas 2 horas, ya salir yo con toda la información para poder venir a mi casa y decirle, tú eres la que tienes que cambiar, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. ¿Por qué? Porque no sabía yo escuchar. Entonces ahí me dijeron, siéntate, escucha esta sesión, te invitamos a que te quedes unas 7, 8 sesiones más. Si te encuentras identificado con lo que aquí compartimos y con lo que aquí decimos, tú decides si te quedas o te vas. Y esa fue la primera herramienta que me dieron, saber escuchar. Yo no sabía escuchar. Yo me perdía en mis pensamientos. No es que ustedes están equivocados. Es que yo no vengo a escucharlos, yo vengo a que me digan. Y ese tamaño era mi codependencia, no saber escuchar. Y menos poder decir la verdad con respeto. Siempre criticando, siempre juzgando, siempre queriendo imponer, siempre queriendo tener la razón. Siempre, siempre, siempre. Ay, fue, fue un aprendizaje muy bueno. La codependencia me invitó a aprender a poner límites desde el amor, lo que les compartía yo hace rato, porque yo ponía límites, pero desde la amenaza, desde el temor, desde el miedo, y esos límites yo los quería imponer a los demás, que ellos cambiaran. Yo no quería cambiar, yo estaba bien. Tan grande era mi razón que yo decía que yo estaba bien, que los que estaban mal eran ellos, porque no sabían lo que yo ya sabía por ir a un grupo. Yo ya sabía que ellos estaban mal. Yo veía a través de mis ojos todos sus defectos, pero yo no quería ver mis defectos. Muy, muy doloroso, pero era muy cierto. Le ponía defectos y les decía, es que tú eres así, 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 así. Tenía esa claridad de poder ver los defectos, pero nunca vi mis defectos. Entonces, con el tiempo, aprendí que yo tenía que poner límites de amor a mis defectos, a mi manera de ser, a querer tener la razón. ¿Por qué? Porque dice, y entonces también fui descubriendo que debía de poner límites no desde la culpa. Porque cuando pongo límites desde la culpa, no, pues son más difíciles. Sí, para mí es poder superarlos, porque entonces yo estoy viviendo con culpa. Y cuando yo vivo con culpa, pues no hay nada que me pueda a mí sacar adelante, porque voy a seguir viviendo con la culpa y la culpa me va a llegar a seguir teniendo estos defectos de carácter y hacer cosas que no debo de hacer, ¿sí? Como el complacer, como ceder, como callar, como aceptar cosas que no quiero aceptar. Entonces, desde la culpa me lleva ahí la culpa, me lleva a someterme. Entonces, hoy pues ya no quiero vivir así.
Dice, a veces eso significa no responder y otras veces responder con firmeza y con ternura. Cómo la culpa me llevaba a no responder, ¿verdad? También. Y otras veces a responder con firmeza y con ternura. Pero siempre desde la paz interior, no desde el miedo a perder. Cuando, cuando yo descubrí que sentía un vacío, sentía yo un vacío, que no lo podía yo llenar porque yo siempre me sentía que perdía, porque yo no podía entablar una buena relación con las personas, entonces yo sentía que perdía, que no tenía validez. Entonces ese vacío se fue haciendo más grande y más grande y más grande. Y se fue llenando con enojo y con resentimiento, con miedo y con mucho temor. Y entonces aquí me dice que, pues que tengo que tener que responder con firmeza y con ternura para que siempre yo esté en paz, tenga esa paz interior y no vivir desde el miedo a perder. Y claro que esa paz interior la he ido encontrando a través de las herramientas que me han ido dando los pasos. En el primer paso me lleva a reconocer un ego muy grande, admitirlo porque lo viví muchos años. Y hoy lo sigo viviendo, pero ya desde la conciencia. Hoy ya sé que mi ego me hace perder. Entonces, cuando me da me da estas herramientas para poder vivir, me dice que tengo que trabajar, reconocer la admisión y aprender aceptar las cosas como son. Fueron herramientas muy poderosas porque a través de ellas pude fortalecerme. Desde el segundo paso aprendí también a reconocer, digo, a darme cuenta que el mundo que yo había creado pues no había sido el indicado, ¿no? Y que tenía que renunciar a esos pensamientos. La otra herramienta que me dio fue esta: renuncia a lo que has creado, renuncia a tus pensamientos para que puedas fortalecerte. En el tercer paso pude encontrar que tenía yo que buscar una guía, y esa guía fue mi poder superior, mi padrino, las tribunas, y el grupo donde yo podía ir y buscar esas personas que podían irme guiando a través de era el compañero que estaba a mi lado, el padrino y mi poder superior. Tuve que dejar vivir de mi voluntad al cuidado de ellos, porque ellos eran los que me iban a ir guiando para que yo saliera adelante. Entonces ya con esas herramientas pude ir trabajando mis defectos de carácter, pude ir disminuyendo ese ego desbordado, ese ego que no me permitía vivir en paz. Siempre estaba yo al pendiente de querer tener la razón. Con esto pude identificar que entonces mi instinto emocional lo tenía yo muy descoyuntado, demasiado descoyuntado. Y claro que por consecuencia tenía yo descoyuntados el instinto sexual, el instinto social y el instinto material, porque mis emociones no estaban en paz. Y cuando no tengo mi emoción en paz, entonces tampoco tengo la serenidad para poder darle vida a los otros instintos. Entonces tenía yo que trabajar mi instinto emocional para que mis otros instintos estuvieran bien y dejar de querer tener la razón. Pude encontrar y escribir unas guías para poder salir adelante con lo que lo estoy platicando ahora. Dice que una guía para manejar los conflictos el primero fue reconocer lo que siento antes de responder. Lo que dice el segundo paso, ¿no? Reconoce lo que sientes antes de responder. No, digo, primer paso, reconocer, admitir y aceptar. Entonces el primer paso me dice que tengo que reconocer. Es una herramienta poderosísima. Dice, antes de hablar, haz una pausa y pregúntate, ¿estoy hablando desde el amor o estoy hablando desde el miedo? Yo hablaba desde el miedo. Mucho tiempo hablé desde el miedo. Y hoy hablo desde los pasos. Hoy hablo desde que reconozco, admito y acepto. Porque hoy ya voy a empezar a hablar desde mi plataforma, desde el amor, desde la comprensión, desde la paz, desde la serenidad.
pero tengo que tener bien reconocidas estas herramientas que me da el programa. Y esta herramienta viene en el programa, en el primer paso. Reconoce, reconoce lo que sientes antes de hablar. Y antes de hablar, haz una pausa y preguntarte, ¿estoy hablando desde el amor o desde el miedo? ¿O quiero resolver o quiero defenderme? ¿Qué es exactamente lo que yo quiero? Ahí empieza mi conciencia. Cuando estaba en la inconsciencia, pues hablaba por hablar. Quería yo, nada más quería yo defender. No hablaba desde el amor o desde la serenidad o hablaba desde la comprensión, desde la tolerancia. No, no hablaba yo desde ahí. Hablaba desde el miedo y hablaba desde el defecto más grande, defenderme. Y esta conciencia es clave. Cuando respondes desde el miedo, buscas tener la razón o evitar el conflicto. Cuando respondes desde el amor, buscas conexión y buscas claridad. Entonces, por eso hoy hablo desde el amor. Por eso difícilmente hoy, muy pocas veces pierdo la serenidad y pierdo esa alegría de vivir. Ya no quiero tener la razón, ya no quiero estar por encima de los demás, ya no quiero ser el mejor, ya no quiero buscar ese lugar que tantos años busqué dentro de una sociedad. Hoy quiero ser yo, quiero tener esa libertad para ser yo nada más. Esa persona libre que puede pensar, actuar con con estas herramientas que me da el programa. Me habla desde el amor, desde la comprensión. La otra herramienta que encontré dice, expresa tus emociones, no tus acusaciones. Entonces, pues, también viene en el primer principio, ¿no? Expreso mis emociones. Dice, la codependencia tendemos a señalar, a juzgar, a criticar. Tú me haces por tu culpa, tú tienes la culpa. Pero eso solo provoca más distanciamiento. Tuve que transformar las frases para hablar desde mí y no desde el otro, ¿sí? Entonces tuve que cambiarla y ya no hablar desde lo que yo veía del otro, sino hablar de mí, de mis defectos de carácter, de mi forma de ser. Por eso cuando llegué al grupo me dijeron, mira, sí, fue muy cierto, ya conozco a tu esposa, ya conozco a tus hermanos, ya conozco a toda tu familia, ya sé cómo son, pero no te conozco a ti. Quiero que me hables de ti, quiero que me digas cuáles son tus emociones, quiero que me digas qué es lo que sientes, por qué llegaste al grupo, cuáles son tus intenciones, cuáles son tus expectativas. Y pues mis intenciones y mis expectativas eran muy claras. Las expectativas eran querer cambiar a la pareja y querer tener la razón. Las intenciones, cambiarlos, ¿sí? Y hablaba, y iba y comunicaba desde el miedo también, no hablaba desde el amor como hoy lo puedo compartir, sino ya hablaba desde el miedo, ¿no? Me voy a quedar, me voy a quedar solo, ¿no? O desde el miedo, me voy a entrar en conflictos muy fuertes en los que si no tengo la información correcta y estoy bien informado, pues pueden debatir y puedo no quedar, porque además buscaba quedar bien con los demás, ¿no? Yo como buen codependiente, pues muchos años siempre era buscar quedar bien con mi grupo y también bien quedar conmigo mismo, pero no con la pareja ni con la gente con la que yo estaba viviendo, ¿no? Entonces, la segunda herramienta que pude encontrar fue esta, expresar mis emociones. Dice, tú siempre quieres tener la razón. Pues sí, sí, siempre quiero tener la razón, porque cuando siento que no puedo opinar, me duele y me alejo. La otra es, cuando siento que no puedo opinar, me duele mucho y mejor me alejo. Dice esto, cambia totalmente el tono, ya no atacas, te muestras. Ya hoy día ya no llego con mis defectos de carácter por adelante. Ya hoy llego con las virtudes que el mismo programa me va dando.
El programa me fue dando las virtudes del amor, la comprensión, la serenidad, la tolerancia, y hay otras, muchas más, el perdón, la estimación y la conciencia. Entonces ya desde ahí yo empiezo a mostrar, me acerco, ya aprendí a escuchar, ahora mejor escucho. La otra herramienta que me gustó muchísimo fue la tercera, dice, escucha sin perderte. Escuchar no significa aceptar todo, significa dar espacio al otro sin dejar que te borre. Porque también como buen codependiente, pues claro, a mí no me gustaba escuchar, ni le quería yo dar ese espacio. ¿Por qué? Porque nunca aprendí, nunca me enseñaron a escuchar, me enseñaban a responder. Como buen codependiente, soy instintivamente respondo rápido, tengo la palabra en la boca y no dejo que los demás hablen. Te escucho, pero sigo en mí. Y si la conversación se vuelve agresiva o pesada, hablamos después, no quiero que esto nos haga daño. Cuando tengo una conversación que siento que se va haciendo muy agresiva o muy pesada, mejor tener esta herramienta a la mano y ponerla en práctica. Hablemos después y no quiero que esto nos haga más daño. Es una herramienta también muy buena. Poner ese límite. Ayer estaba compartiendo con una compañera por teléfono y también me decía esto, ¿qué hago para poder poner un límite? Siempre que me junto con mis hermanos siempre están ofendiendo, siempre me están criticando, me están juzgando, me están corrigiendo, me dicen que soy esto, que soy lo otro. Y precisamente hablamos de esto. Yo le decía, bueno, pues abrázate, dales un fuerte abrazo, dile que las quieres mucho, pero que otro día con más calma pueden hablar. Y hoy lo volvemos a encontrar aquí. Hablemos después, no quiero que esto nos haga daño. Sí, nos lleva a esa parte de la conciencia. Eso también es poner un límite amoroso a mis defectos de carácter. Y aquí viene otra herramienta muy buena. Dice, no busques ganar, busca comprender. Hola, qué difícil es hoy. Bueno, no digo, no difícil, sino qué alegría es poder decir hoy, es que yo no busco ganar, busco comprender, tener una buena charla, tener una buena plática, tener un buen intercambio de conocimiento, un buen intercambio de, de ese amor que tú me puedes dar y que yo te puedo reciprocar, que sea recíproco. El querer ganar se quedó en el pasado. Dice, en la dinámica codependiente, ganar significa que me validen, ¿sí? Entonces, pues, demostrar a los demás que sí puedo, que tengo y que quiero que me validen. Por eso siempre me era importante que ganara, este, y yo ganara las discusiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me iba yo a sentir validado por los demás. Cuando ellos callaran, yo ya me sentía validado. Con su puro silencio, yo ya me sentía validado. Y entraba la demostración, ven, yo sé más que ustedes. La validación silenciosa. Y hay validación verbal. Yo buscaba la validación silenciosa. Dice, pero en la recuperación ganar significa mantener la paz. Pero en la recuperación ganar significa ganar tu paz. Dice, no, perdón, ganar significa mantener tu paz. Esta ganancia es hacia mí. Hoy gané, guardé silencio. Hoy no quise manejar mis defectos de carácter con los demás. Hoy le gané al pensamiento. Hoy le gané a mis defectos de carácter. Y eso significa para mí mantener mi paz. Me encontré varios ejemplos. Dice, no quiero tener la razón, quiero que los dos estemos bien. Este rompe el ciclo del poder y abre la puerta al respeto mucho.
el respeto mutuo. Para mí, el poder compartir con mi pareja, a través de mi experiencia, y compartir esto que dice, no quiero tener razón, quiero que los dos estemos bien. Eh, para mí fue doloroso aceptar, reconocer que yo siempre quería tener ese control de la situación. Yo tuve que doblar las rodillitas, tuve que mantener ese valor y de decirme a mí mismo que la manera en la que yo me estaba comunicando con ella no era la correcta. Y decirme a mí mismo que lo que yo quería en ese momento era estar bien y luego comunicárselo a ella, ¿no? No lo he hecho verbalmente, pero sí lo he hecho con mi manera de ser. Hoy ya no critico, ya no juzgo, ya no estoy al pendiente de si hace bien o no hace malas cosas. Ahora ya, si hay algo que yo pueda ayudarle dentro de las labores domésticas o dentro de las labores de trabajo luego tenemos en los dos, ya lo hago con ese amor que dice la literatura, ¿no? Con la reconocer y con la aceptación de que es de dos el que una casa funcione bien, es de dos el que yo tenga esa comunicación con él. Si yo hoy hablo desde el amor, desde la tolerancia, yo creo que sí va a ser posible. Y es posible. La otra herramienta que y la sigo trabajando, es agradecer los pequeños avances. Cada vez que logres mantener la calma o poner un límite sano, reconócelo. Aquí está otra vez el primer paso, reconocer los avances que he tenido en la vida. Pues porque si ando buscando el reconocimiento afuera, nunca me lo van a dar. Dice mi esposa que yo sigo igual, a pesar de que ya tengo muchos años en CODA, unos cuantos. Dice, ella me dice, yo te sigo viendo igual que hace 20 años. Y entonces ellos, nunca voy a encontrar el reconocimiento de ellos, ya ni lo busco. Yo me lo tengo que agradecer, esos pequeños cambios que he hecho, y tengo que reconocerlos. ¿Por qué? Porque han sido cambios muy significativos para mí. El ya no criticar, el ya no juzgar, el no estar al pendiente de lo que hace, de lo que no hace, de lo que deja de hacer, de estar al pendiente de lo que habla, de cómo lo expresa, siempre buscando el detalle, no es que me estás hablando con este tono, es que me estás diciendo así las cosas, ya no, esos cambios son míos, yo los he hecho porque fueron necesarios para que yo no me sintiera, no sintiera que ella estaba en contra de mí o encima de mí, sino que eran mis pensamientos, era mi forma de ver la vida. Pues hoy reconozco estos pequeños logros, esos pequeños avances y los límites que me he puesto. Dice, no esperes perfección, solo constancia. Dice que la perfección solamente la tiene el poder superior. Hoy ya nada más, con solo la constancia de estarlos practicando todos los días, a cada momento. Yo les compartí a mis compañeros que cada vez que yo iba al baño me llevaba mi librito de los 12 pasos y en el baño empezaba a leer párrafo por párrafo, renglón por renglón, hasta que encontré lo que realmente me quería decir el libro. Y encontré todo esto que hoy les puedo compartir. Encontré las herramientas que vienen en el primer paso, en el segundo, el tercero. Vienen con fácil como unas 40 herramientas y con unos 100 defectos de carácter. Ahí los fui encontrando. ¿Sí? Esto que hoy se lee, lo estoy leyendo y lo que les comparto a través de mi vida, ahí lo encontré. Y lo encontré en ese libro porque el autor los plasmó, los escribió para que no se olvidaran y para que el nuevo los pudiera leer y pudiera tener ese conocimiento hoy de qué es lo que le hace daño, qué es lo que no le permite reconocer, admitir y aceptar las cosas. Y a través de esos defectos de carácter, difícilmente va a poder salir adelante, porque no tiene las herramientas. Y también nos da las herramientas con las que podemos trabajar, ¿no? Esas herramientas que hoy me dan, que tengo que reconocer.
Hola, no te escucho. Se te apagó el micro. Aún no te escuchamos. Aún está apagado tu micro. Hola, no te escuchamos. Bueno, aquí se ve apagado el micro. ¿Se volvió a apagar ahorita o ya tiene rato? Como un minuto. Ah, si es que se apaga, no sé si sea por la señal, que estoy en un cuarto, estoy en una habitación grande y hay una viga, pero no sé si se apague. ¿Ahorita ahí me escuchas? Sí, ahí ya estamos bien. Ah, bueno. Si se vuelve a apagar ahorita, me dices, por favor. Ok. Pero espero que ya no. Ya vamos a acabar. Y la otra herramienta es la afirmación. Dice, sanar la codependencia no es dejar de amar, sino aprender a amar sin perderte. Ah, qué bonito suena eso, ¿no? Y la otra es, hoy no reacciono, hoy escucho, y eso es un gran paso. Entonces, a través de estas herramientas que fui descubriendo en el programa, las puse en práctica todos los días y me han ayudado a no perder la serenidad, a no perder la alegría de vivir. Poniéndolas en práctica todos los días, como dice la literatura, con la constancia, me ha ayudado a compartirles sobre lo que les puedo compartir. Dice, sanar la codependencia no es dejar de amar, sino aprender a amar sin perderme. Sí, porque amo tanto a los demás que me pierdo y me olvido de mí mismo, ¿verdad? Pues por eso se refiere a eso, sin perderme. Puedo seguir amando a mis seres queridos, no tengo que dejar de amarlos. Al contrario, tengo que seguir amándolos, pero también tengo que amarme yo. Y amarme yo es no perderme, no dejar de quererme para seguir queriendo más a los demás, para darle más a los demás, para estar al pendiente de los demás. Eso es perderme. Entonces, quererme es dar lo que tenga que dar y poner límites, ¿sí? Porque si me pierdo, empiezo a dar todo lo doy y al último quedo yo y todavía al último y todavía digo, mañana, pasado mañana voy. No es tan importante, pero apenas hay algo que esté afectando dentro de mi círculo y entonces sí, inmediatamente vamos, resolvemos, buscamos solución, ¿sí? Y de eso no se trata. Entonces tengo que amar sin perderme. Dice, para cerrar, dice, elijo comunicarme desde la paz. Es una muy buena elección. Y puedo amar sin rendirme. Puedo decir la verdad sin gritar. Y puedo cuidar el vínculo sin dejar de cuidarme. Esas son unas afirmaciones para cerrar desde donde, vivo mi codependencia a través de este defecto de querer tener la razón o de querer vivir la paz. Pues esto es lo que les puedo comunicar, esto es lo que les puedo compartir a ustedes, compañeros. No sé, espero que les haya servido. Es todo, Muchísimas Lore. gracias. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Como siempre, bastante interesante, mucha información. Ya tenemos aquí una pregunta en el chat que dice que cuál manual es de dónde sacaste esta información. Esta información son experiencias mías que le pregunto, que hago preguntas a la inteligencia artificial, al IA, ¿cómo se llama? A la inteligencia. Yo le plasmo, oye, fíjate, yo tengo este problema con mi pareja y ella me va diciendo qué es, desde dónde vivo yo, esa relación con mi pareja. Todo lo que yo les compartí es mucho de mi experiencia y ella me fue dando las respuestas.
a lo que yo le iba preguntando. Ok, muchas gracias. Porque dice, ¿Alguien más, compañeros, quiere hacer alguna pregunta? No me digan que les quedó todo súper claro. Nadie mira, quiere preguntar. A es ver, una pregunta adelante. es una pregunta que yo le hice. Cuando me comunico con mi esposa y si digo no hay conflicto, al igual que si lo digo, dice. Cuando me comunico con mi esposa, si digo sí, hay conflicto. Y si digo no, también hay conflicto. Entonces él me dice esto. Lo que dices es muy profundo en tu caso. El conflicto no depende tanto de la palabra, sino del tono, la energía y la intención con lo que yo le digo. Dice, es una lección muy madura. A veces la verdadera paz está en cómo comunicas, no en lo que dices. Entonces ya me fue dando toda esta información que les fui compartiendo. Me dio reflexiones, me dio lo que tenía que ir haciendo, me dio todo lo que yo, yo iba descubriendo de mis defectos de carácter. Y encontré todos estos defectos de carácter que yo ya lo sabía, que están en el libro de doble A. Entonces, cuando yo tengo algún problema emocional o algún conflicto, le hago la pregunta desde mi experiencia que estoy viviendo y él me va dando las respuestas. Es una herramienta muy buena, pero aparte me voy a los libros. Me voy al libro de trabajo, le digo al libro grande de doble A y me voy a los 12 pasos y los vuelvo a releer. Vuelvo a releerlos para que yo pueda encontrar la información que necesito para trabajar mis defectos de carácter mis instintos descoyuntados. Entonces yo le pregunté qué instinto estaba descoyuntado. Para confirmar, yo ya sabía que era el instinto emocional. El instinto emocional cuando se descoyunta, pues habla de todo esto. Habla de que se descoyuntan los otros tres. Y si están descoyuntados los cuatro instintos emocionales, pues entonces no tengo buen sexo, entonces no tengo buenas relaciones sociales y no tengo una economía sana. ¿Por qué? Porque mis emociones están enfermas. Mis emociones están lastimadas. Entonces, si trabajo mis emociones y las llevo a un equilibrio, en ese momento mis otros instintos también entran en equilibrio, porque ya me siento en paz, me siento sereno, me siento seguro y me siento confiable conmigo mismo para poder seguir saliendo adelante. Entonces cambia mi actitud en el instinto económico, ya no veo la vida tan mal, ya la empiezo a ver con mejores perspectivas, mi instinto social, empiezo a comunicarme de una mejor manera con mi entorno, con la pareja, con los hijos, con los vecinos, con el negocio, con mis compañeros de grupo. Y mi instinto emocional pues va a estar siempre equilibrado. ¿Por qué? Porque estoy trabajando mis emociones. Al igual pasa cuando hablamos de otros temas, como dice que el tema del instinto material, pues voy instinto material como está reflejado, es a través del dinero y a través de esto. Entonces también me dice, si tu instinto material está descoyuntado, también están descoyuntados tus otros instintos. Si no tengo dinero, pues estoy pensando en cómo resolverlo y entonces mi instinto sexual va a estar por la calle. Mi instinto social, pues igual no voy a querer compartir mi vida con los demás porque tengo problemas económicos. Y mis emociones pues van a estar muy, muy disparadas. Por eso cuando un instinto está descoyuntado, todos los demás están igual. Y entonces mi vida se vuelve, dice el programa, ingobernable. Y una vida ingobernable me lleva al caos, me lleva a pensamientos negativos, me lleva a la frustración, me lleva a la intolerancia, me lleva al desamor, me lleva a la incomprensión, ¿sí? Entonces, desde ahí yo es donde empiezo a buscar toda esta información. Por si quiere investigarlo, ahí lo puede encontrar, que lea el libro de doble A, los 12 pasos, luego las 12 tradiciones y luego el libro grande, el libro grande de doble A. Ahí de ahí saqué también toda esta información, mi Lore. ¿Ya no hay ninguna otra pregunta? A ver, bueno, aquí te escribieron. Raúl, muchas gracias por compartir su experiencia con nosotros. Otilia. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien, compañeras, tiene alguna preguntita? ¿Algún comentario que hacerle? Ánimo. Es que estamos codependientes acá en Tepalcates. Allá, allá no se da eso. No, acá no, acá pura gente sana.
Sí, nada Aquí más, te pues pidieron gracias. ¿Nadie, compañeras? todo le quedó ¿Ninguna disculpa. pregunta? No, pues es que fue una buena recorrida, fue una buena recorrida de esta situación de las emociones. Sí, pues qué bueno que ojalá y les sirva, ojalá y les funcione. Bueno, pues si no hay preguntas, vamos a dar por finalizada la reunión. Muchísimas gracias por compartir tu No, experiencia. gracias a ustedes por hacerme la invitación. Ojalá y que de verdad les funcione, les Aquí ya ayude creo a... que hay una preguntita. Dice, no tengo privacidad, pero quisiera saber cómo no engancharse con familiares cuando te atacan. Oh, es una muy buena. Esa es parte de mis defectos de carácter. Dice que aparte de querer tener la razón, el codependiente siempre se siente atacado, el codependiente siempre siente que están hablando de él y que todo va hacia los demás. Lo que acabamos de leer hace rato dice que todos tenemos la obligación de escuchar al otro su opinión que tiene y escuchar y decir mi opinión. Aquí tenemos un ego muy desbordado. El ego es el que nos controla las emociones. Entonces, cuando mi ego se siente lastimado, yo inmediatamente salta esa emoción. Siento que es a mí el que están hablando. Siento que tengo que defenderlo. Lo estoy defendiendo al ego. Cuando yo me pongo en un plano de una conciencia más clara y empiezo a trabajar la conciencia, bueno, todos tienen derecho a opinar, él tiene derecho a decir lo que él siente. Es una opinión nada más. Esto no quiere decir que yo esté de acuerdo contigo, pero como soy codependiente, lo primero que quiero es demostrarle que yo tengo la razón, de enseñarle que yo estoy por encima de él. Entonces es un ego lastimado. Y el ego siempre se va a defender a través de la justificación. También ahí entra un defecto de carácter muy grande, la justificación. Entonces yo voy a justificar, es que tú me dijiste, es que tú estás diciendo, es que si tú no hubieras dicho, yo no te hubiera yo dicho nada. Pero el ego se adhiere al defecto de carácter, la justificación. Y los dos juntos, no, pues son una herramienta poderosa que hacen que me despierte. Entonces ya empiezo a atacar desde ahí, empiezo a defenderme. Dice la literatura en el cuarto paso y en el octavo paso que somos los codependientes, somos campeones de la justificación. Todo lo justificamos. Y lo que acabamos de hablar ahorita, tengo que aprender a escuchar, nada más escuchar, sin reaccionar, sin querer tener la razón. Porque por eso me engancho, porque quiero tener la razón. Por eso me engancho, porque reacciono a lo que tú me dices. Entonces, hoy el programa me dice que tengo que reconocer que es una opinión más, nada más. Que esa opinión se va a validar, la opinión, no a la persona. Si la opinión, dice uno de los grandes filósofos, que si esa opinión es beneficiosa para todos, funciona. Si esa opinión nada más va a beneficiar a uno, no funciona. Entonces, desde ahí por eso dice que tengo que aprender a escuchar. Si yo aprendo a escuchar y dejo de reaccionar y dejo de querer tener la razón, yo creo que mi vida va a cambiar mucho. Y darme cuenta que el ego gobierna mi vida. Por eso al principio, lo primero que les dije que, este, que este, este, este título, esto que me dieron, dice, si quieres tener la razón o ser feliz, invita a reflexionar sobre el ego. Dice, reflexionar sobre el ego y la paz interior. A veces insistimos en tener la razón para demostrar que sabemos que el otro está equivocado o que nuestra visión es la correcta. Entonces aquí está hablando sobre el ego. Tengo que reflexionar sobre el ego y la paz interior. ¿Qué quiero? ¿Demostrar que tengo la razón? ¿Demostrar que sé más que el otro? ¿Sí? O demostrarle que está equivocado y que mi visión es la correcta, o la otra que es, dice, quiero tener calma y, y buena conexión emocional con los otros o con los demás. Si quiero tener calma y si quiero tener paz, entonces tengo que trabajar mi ego. Tengo que decirle al ego antes de contestar, antes de engancharme, tengo que decirle al ego, ¿qué quieres? ¿Qué estás buscando? ¿Querer demostrar o querer tener la razón? Y entonces ya desde ahí, antes de hablar,
cuál es mi intención. Y con esto vas a poder ya no engancharte tanto con lo que opinen los demás. Sí, porque dice que tener la razón suele dar una satisfacción momentánea al ego, mientras que elegir ser feliz implica priorizar la paz, la armonía y el bienestar emocional sobre el orgullo. Fíjate, aquí ya entra otro defecto, el orgullo. Ay, un orgullo lastimado. Ay, es difícil un orgullo lastimado. Pues eso es lo que te puedo compartir. Ojalá y te sirva. Ahí estoy todavía. Aquí te, Ah, sí, sí, aquí te escribió, muchas gracias, me ayudó mucho, pues justo ando con esos rollos de querer tener la razón por mi orgullo. ay, Ahorita bueno, que ojalá. te estaba escuchando, recordé cuando me decías, bueno, ¿y por qué quieres tener la razón? ¿Quién tiene la razón? ¿Tú o la otra persona? No, pues yo, ¿y por qué necesitas que te la dé la otra persona? Ay, no, sí es cierto. Así Sí, es, mi querida Ana. puro ego, ¿no? Que Es puro. para que vean que yo lo sé todo o que yo sí sé cómo es. Así es. Ajá. Y va relacionado con el tema que vimos hoy. Ujú, sí, sí, sí. Pues muchas gracias. ¿Ya no hay preguntas? ¿Otra que salga por ahí? Otra pregunta, compañeras. Ya no hay. Nadie. Yo levanté la manito, ¿puede ser? Ah, ok, adelante. Sí, bueno, mi nombre es María Teresa. Gracias, Raúl, ante todo. Uf, bueno, yo anoté un montón, la verdad, porque todas estas charlas para mí son tan interesantes, así que agradecida. Y estaba haciendo una reflexión, ¿no? Por no escuchar, por mi ego, por tener razón, todo, ¿no? Se rompieron mis vínculos más cercanos, me hago responsable, ¿no? Ajá. Pero, obviamente, ahora, en estos tiempos, solo por hoy y en estos últimos tiempos, en recuperación, en diferentes confraternidades, ahora sí quiero esta codependencia, ¿no? Ahora el orgullo, también está, porque quiero vincularme, quiero comunicarme, pero hay un no rotundo de la otra parte. Y a veces mis expectativas, se vuelven muy dolorosas, ¿no? En el cual, siento que mucha tristeza o mucha angustia, sobre todo en fechas, así, ¿no? Como puede ser cumpleaños, Día de la Madre, muy ese vacío. Yo sé que tengo que, que, que soltar y entregar las riendas a mi poder superior, pero a veces me cuesta un montón, ¿no? El querer poder entablar una comunicación más saludable, vínculos más saludables y no poder, ¿no? Esta cosa ambivalente, porque bueno, tengo que respetar que el otro no quiere, ¿no? Pero hay mucho dolor. No sé si hay una pregunta exacta, pero bueno, tal vez este, sugerirme algo, decir algo con respecto a esto, de todo lo que escuché. Bueno, gracias, Raúl. Y si no, bueno, era compartir, ¿no? Mi dolor en estos días. Muchas gracias por la escucha. Y yo como buen codependiente, es que estás hablando de mí. Siempre querer agradar a la pareja, siempre querer agradar a los demás. Y cuando yo tengo ese pensamiento y me anda rondando mucho en la vuelta en el cerebro, esto me lleva a un defecto más grave, me lleva a un defecto que se llama expectativas. Entonces yo voy creando expectativas a través de mi enfermedad. Esas expectativas están hechas de pura enfermedad. ¿Por qué? Pues porque no tengo yo la serenidad, ni las herramientas, ni la fortaleza para poder compartir algo bueno. Entonces,
esas expectativas son las que me hacen daño. No tanto la relación que yo tenga con la persona, sino mis expectativas de querer que la persona me quiera como yo quiero que me quiera, que me cuide como yo quiero que me cuide. Eh, Esas expectativas de quererlo cambiar, esas expectativas de que el amor dure para siempre, esas expectativas de estar viendo la vida del otro y me olvido de mí. Dice la literatura que para poder hacer un cambio en mi vida tengo que empezar a aprender a separar. Tengo que empezar a trabajar lo que está en mis manos. ¿Qué es lo que está en mis manos? Mi vida, mis pensamientos, mi manera de ser, mi manera de pensar. Eso es lo que puedo cambiar. Lo que está en las otras manos, el que está enfrente de mí, no puedo hacer nada porque no tengo este poder para meterme y obligarlo. Entonces tengo que separar. Lo que es de él, pero pues sí puedo cambiar lo mío. Tengo que primero yo lo primero que hice fue dejar de tener expectativas. Las expectativas son malas. ¿Por qué? Porque si esa expectativa que yo he creado no se lleva a cabo y no se cumple, el que va a sufrir voy a ser yo. Me voy a poner muy mal, tan mal, que entonces voy a sentirme que me rechazó, que no me quiere, que soy poca cosa, que la relación ya se terminó. Pero eso es lo que yo pienso, porque mi expectativa no se llevó a cabo. Entonces lo primero que yo hice fue dejar de tener expectativas y las expectativas son fantasías. Y si yo tengo fantasía, las fantasías son fantasías, no se pueden realizar, no se pueden llevar a cabo, porque estoy en la inconsciencia. Pero sí tengo algo real, lo que estoy viviendo ahorita. Estoy viviendo un caos. Eso sí es real. Eso es lo que tengo que ir viendo, el caos que tengo yo ahorita. Entonces tengo que dejar de expectativas para ver mi realidad. ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar para mí? Y dejar de ver lo que quiero que cambie el otro. Cuando yo me empiezo a enfocar en mí, empiezo a hacer los cambios para mí, dejar de pensar negativamente, dejar de pensar que la vida es un caos, dejar de pensar todo esto que estoy viviendo, que eso lo vamos aprendiendo a través del televisor, de las comadres, de las noticias, nos vamos contaminando. El codependiente tiende mucho a contaminarse por todo. El celular, estar en TikTok, estar en todo este, nos enferma y nos contamina. Entonces yo tengo que dejar de estar consumiendo material que me enferma. A veces dejar la comunicación con el compadre y con la comadre, porque a veces traen una comunicación que en lugar de que nos ayude, nos enferma. Entonces tengo que empezar, eso es lo que tengo que empezar en mí, eso está en mis manos, eso sí lo puedo cambiar y empezar a hacer los cambios necesarios, ¿sí? ¿Cuál es un cambio necesario? Quererme un poquito más, quererme estar al pendiente de mí, ¿qué pienso? Si lo que estoy pensando es que el marido ya no me quiere, mejor entonces voy a pensar que hoy tengo que estar haciendo una cosa positiva para mí, hacer un poco de ejercicio posiblemente, apurarme en mis labores domésticas, porque el codependiente está al pendiente de todo lo que pasa afuera, pero su casa es un caos. Entonces tengo que empezar a ver qué tengo que arreglar en mi casa, en mi habitación, en mi cocina, en mi recámara, o también dejar de ser perfeccionista. Tanto el codependiente se va a los extremos, o es muy perfeccionista y tiene todo tan limpio, que se le va el tiempo ahí, o se va al otro extremo, que tiene todo un regadero y no hace nada por componerlo. Entonces, es hoy buscar el equilibrio para todo. Si hace ejercicio, también se va al extremo, hace demasiado ejercicio y si no, no hace nada de ejercicio. Entonces, eso es lo que tengo que estar al pendiente de mí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es buscar un equilibrio. El programa dice que tengo que buscar hoy un equilibrio para que mis cuatro instintos estén bien. Si eso es en el instinto material, ¿sí? La casa, los gastos de la casa, lo que necesito para vivir mejor. Si es en el instinto social, a lo mejor también tengo que salir a socializar un poquito más. Y si estoy socializando menos, mucho, pues tengo que también dejar de socializar, dejar de ir a ver a las comadres y a los compadres y estar más en mi casa. Posiblemente a la hora de la comida hacer una plática más amena,
No estarme quejando, es que la vida no me alcanza, es que el dinero no me alcanza, es que esto y que el otro. Me estoy preocupando tanto porque no alcanza el dinero, pero no me preocupo por generar más dinero. Entonces, la diferencia es que me dejo de preocupar por no tener y mejor me voy a ocupar para generar más dinero. Entonces, son de las cosas que están en mis manos. Dejar de pensar que el otro tiene que resolver la vida, mi vida. ¿Va? Porque el codependiente tiene eso, el codependiente deja su vida y su voluntad al cuidado del esposo, del hijo, del compadre, de la comadre, y eso es uno de los peores errores que podemos hacer. Yo me tengo que hacer responsable de mi vida, de mis 4 instintos, pero como soy codependiente, quiero que el esposo, que los hijos, que el compadre se hagan cargo de mi vida. Y eso no es posible, porque si se hacen cargo de mi vida, entonces yo me tengo que someter a lo que diga la persona que se está haciendo cargo de mi vida. Si yo quiero paz y si yo quiero libertad, entonces yo tengo que hacerme cargo de mis 4 instintos, de mi economía, de mi sexualidad, de mi social y de mis emociones. Porque empiezo, es que tú no me comprendes. Tú no me quieres como yo quiero que me quieras. Tú no me hablas. ¿Por qué quiero que él me comprenda? Quiero que él se haga cargo de mis emociones. No, yo me tengo que hacer cargo de mis emociones, porque son mías. De mis ingresos económicos también son míos. Y entonces ahí empiezo yo a crecer emocionalmente y empiezo a manejar la responsabilidad en la vida. Porque ya no soy ese niño chiquito de 8 años que, pues sí, necesita la protección de los padres. Ahora ya soy el adulto que ya tiene conciencia, a lo mejor una conciencia enferma, pero ya es un adulto. O como decimos en el programa, a veces me pongo los pantalones cortos y a veces me pongo los pantalones largos. Me pongo los pantalones cortos cuando me conviene y quiero que los demás resuelvan mi vida. Y me pongo los pantalones largos cuando yo voy a hacer acto de mi libertad y voy a tomar decisiones propias mías. Entonces así sí me pongo los pantalones largos. Soy un adulto, pero quiero que se haga cargo de mí, entonces me pongo los pantalones cortos porque quiero que alguien se haga cargo de mí. No, hoy tenemos que empezar a trabajar la responsabilidad. Hoy soy adulto, voy a usar los pantalones largos de hoy en adelante. Me hago cargo de mis 4 instintos. Son míos. No se los tengo que dejar a nadie. Y esos cambios sí van a ser muy buenos para ti. Para uno, para todos los demás. Es lo que te puedo compartir. Ojalá y te ayude. Ahí está, Lore, ya se acabó. Lore. Aquí estoy. Ya Sí. se acabó. Ah, Pues muchas gracias. bueno. Aquí te ¿Sí pusieron escuchó lo que otras le dije? muchas gracias. Sí, sí, se escuchó todo. Muy Ah, bien, bueno. pues muchas gracias. Esperamos próximamente volverte a invitar con algún otro tema bastante interesante. Como siempre, ay, me regalas un montón, me dejas nuevamente mucha tarea, aplacar esa parte, ¿no? De sentirme, como hace rato hablabas de como papá, ¿no? Creer que yo lo sé todo y que lo que yo pienso y sé es lo mejor para la hija, ¿no? Claro. Ay, bueno, pues como siempre, mucho aprendizaje, mucho trabajo. Y bueno, pues aquí esperamos volverte a invitar pronto con otro tema bastante interesante aquí de los mejores compartimientos que he escuchado. Pues aquí estamos, aquí estamos. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias a buenas ustedes por la noches. invitación. Buenas Bueno, pues noches. vamos a cerrar la junta. Muchísimas gracias, Raúl. Vamos a pausar ya la grabación. Muchas gracias a todos. Ahí va a estar en el YouTube.